La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bien, pues finalmente se consumó la reforma energética. Yo creo que uno de los últimos bastiones que le faltaba al modelo neoliberal, a los tecnócratas que están gobernando nuestro país desde los 80s, que desde el 94 ya tiene el Tratado de Libre Comercio en funcionamiento. Y digo, ya se consuma esta última reforma, una reforma que ha tenido unas críticas fuertes, ácidas desde la izquierda, pero también desde otros bastiones. Desde otros ámbitos. ¿Cómo la han visto? ¿Cómo la vieron al final? Pues es el cierre, como tú lo dices, ¿no? El cierre de la pinza del consenso de Washington, que desde los 80s pues, se viene machacando en las políticas económicas y las reformas, que en especial a partir del salinato, ¿no? Empiezan duro y pues con esa se concreta, ¿no? Un proceso que es evidente que no ha dado los resultados al país que pregona, ¿no? Más bien le da los resultados a los vecinos, a los Estados Unidos, al capital privado, y que con esta reforma pues le van a quitar ese trozo que era parte del presupuesto público, pues lo van a dividir entre los privados. Y yo sigo con la pregunta, ¿no? ¿Qué van a hacer con el boquete financiero que les va a dejar Pemex a las finanzas públicas? Porque todo el discurso neoliberal y de las reformas es en base a competitividad, innovación, esos conceptos de la modernización, es lo que están, en fin, usando. Todo eso, pues ¿cómo va a competir Pemex si no le cambiaron el régimen fiscal? O si tiene un régimen fiscal distinto a los privados. Pues desde ahí va a valer cacahuate, ¿no? Entonces, es una reforma que ojalá y nos equivoquemos, ¿no? Y lo que hemos dicho en esta mesa, pero creo que viene un panorama muy complicado para el país y para Zacatecas, porque también muchos dicen, bueno, es que Pemex, ¿tú qué has recibido? Bueno, pues lo recibimos a través de servicios de salud, escuelas, financiamiento, y de lo poco que se hace, pues viene a través del 30% que aporta Pemex al presupuesto. Entonces, pues lo que vemos con la industria 30, minera, 40, por ahí en entre 30 y 40, lo que vimos en Zacatecas es el vivo ejemplo de lo que va a pasar. No, las industrias mineras no han detonado el desarrollo económico en Zacatecas, pues tampoco lo van a hacer las industrias petroleras a nivel nacional, pero bueno, esa es mi idea. Pues ahora lo vimos con la reforma energética, como lo estás mencionando, ¿no? Ese régimen fiscal, pero tampoco se ha dicho abiertamente, por ejemplo, en el caso de las tarifas eléctricas, qué es lo que va a pasar, si va a ser paulatina esa eliminación del subsidio, cuánto vamos a estar pagando todos los mexicanos por consumo eléctrico en casa. Si recordarás, fue la semana pasada cuando el diputado Adolfo Bonilla decía que se iba a mantener los subsidios para la gente más pobre, en este caso la gente del campo, comunidades marginadas, pero no han dicho abiertamente qué va a pasar con el grueso de la población. Pero fíjate, ¿no? Que ahí no hay reglas de operación, o sea, volvemos a lo mismo, van a ir y a ver qué comunidad ocupamos que gane, pues métele ahí el subsidio, porque no hay claridad en cómo van a determinar en qué zonas sí aplican el subsidio y en qué no. Lo único que se supone es como la teoría de libre mercado, es que la competencia va a generar que los precios bajen. O sea, al entrar más empresas foráneas, van a hacer que la energía, al estarse produciendo más y de diferentes formas, baje. Pero pues eso no es cierto, o sea, eso no ha sido comprobado, digamos, de manera sustentada en el mundo. O sea, mientras otros países están regresando a cierto proteccionismo estatal,
nosotros estamos abriéndonos completamente. En esta guerra, es una guerra esta es una guerra económica que ni siquiera se está librando internamente, o sea, esto es de fuera, ayer, ¿no? De fuera. O sea, vamos como las tortugas, yo creo, ¿no? Como que apenas vamos llegando a esa etapa en la que ya varios países ya pasaron, experimentaron y ya se van regresando, apenas, ya ellos llegaron a la meta y apenas nosotros estamos regresando. Ya lo decía el mismo gobernador de California, ¿no? O sea, sí, que si no aprietan bien y ponen, pues, regular las cosas, vivas, nos van a comer vivos. Y yo creo que va a pasar, o sea, porque no abordas el principal problema de Pemex y su sindicato y todo es la corrupción. ¿No? La corrupción que permite que lo ordeñen, la corrupción que permite que tengan trabajadores que en general son buenos, pero se ha satanizado, igual que a todos los gremios y a los sindicatos, pues de flojos, privilegiados. Y la misma reforma no nos ha dicho claramente qué va a pasar tanto con el sindicato de Pemex como con el de la Comisión Federal de Electricidad, que son van los a tener que hacer un nuevo contrato colectivo. Un contrato, ¿no? que fue lo que se establece. Por eso los pasivos, pues los ahora pasivos ya son que deuda pública. 700,000 millones en promedio cada uno. Estaba revisando ayer el dato, el pasivo total de Pemex son 2 billones de pesos, pasaditos, ¿no? Estamos hablando de millones de millones. Mucho, o sea, suena bastante, es una cifra enorme, pero por las cantidades que se manejan en el sector energético, eran manejables las cuestiones, ¿no? Pero ahora también va a ser un lío porque ya no vas a tener ese recurso tú, ¿verdad? Lo vas a dividir, vas a compartir esa renta. Entonces, a todas luces, yo no encuentro cómo la parte impulsora, los del PRI, los del PAN, o sea, ¿de dónde sacan que va a funcionar, ¿verdad? Pues es que históricamente está demostrado que es un dogma que no pueden, o sea, y que pese a que se ha comprobado que no, es un dogma que mantienen y que hacen perdurar, que yo no sé cómo continúa este dogma. Bueno, no, más bien sí sabemos cómo continúa, porque las fuerzas del capital financiero, el capital monetario, es el que está impulsando, es esa guerra de fuera, ni siquiera nosotros la estamos librando, o sea, ni siquiera es, digamos, la mente espabilada de los políticos mexicanos los que dijeron, vamos a hacer esto. No, es desde la OSD, desde el Fondo Monetario. Sí, la figura de empresas productivas del Estado es una figura creada por la OCDE que da paso primero a que se manejen como privadas, pero el dueño es el Estado y ya posteriormente las dan. Es como para no privatizarlas de tajo. Sí. Así, pero una pena. Privatización paulatina. Sí, va a ser complicado, ¿no? Y yo creo que ya consumada la reforma energética, pues vienen otras más, no de este gran calado, porque la reforma energética yo la veo que es un parteaguas en el pensamiento y en la forma de desarrollo del país, ¿no? Antes tenías a Pemex como palanca del desarrollo, porque sí, aunque digan que no, pues aporta muchísima lana al presupuesto público. Para el gasto público. Ahora siguen la reforma al sistema de salud, al campo. Sí. Entonces, pues en el salud es lo que continúa, o sea, es la privatización de estos sectores, la educación, o sea, la reforma laboral, esto camina directamente hacia allá, o sea, el campo, la salud, vamos a dejarlas solas, vamos a minar poco a poco el campo, vamos a minar poco a poco el sector salud. Sí, lo abandonan, ¿no? Para que digan que es lo que pasó con Michoacán, o sea, es el caso más complicado y vergonzoso, ¿no? De que secuestran a la doctora, a otro compañero también, ¿no? Los secuestran, los torturan por una supuesta negligencia en la atención a un parto, ¿no? A un parto. Entonces, ahí la cuestión, más allá de la investigación y ese rollo, yo creo que es el abandono también del sector de salud y que ese abandono repercute directamente en los pacientes y los pacientes a quien agarran es al doctor, ¿verdad? Exactamente. Digo, no dudo que haya casos porque son humanos, ¿verdad? También lo que platicábamos hace rato, son humanos, tienen errores, pero eso se haría mínimo si hay un respaldo institucional fuerte. Sí. Pero lo hemos visto recurrentemente, se ha satanizado a los médicos. Pero no estamos viendo, ojo, en qué condiciones están trabajando. Así es, son ¿no? recurrentes las quejas, ¿no? Incluso remitámonos casos exclusivos Zacatecas. Están prácticamente trabajando con las uñas. No hay insumos para que ellos trabajen en un área de urgencias, para atención incluso en el consultorio familiar, por ejemplo.
van los pacientes a la farmacia, salen, no hay medicinas, venga otro día o tienen que comprar, no sé, medicamentos genéricos para ellos, por ejemplo, una atención que te gusta, ¿no? Para control de azúcar, etcétera, ¿no? Los salarios, hay falta de especialistas, Pues las todo. áreas están sucias, Es o sea, todo, vemos es prácticamente... ir minando esto Y para eso después... cualquier trabajador lo sirven, o sea, que vas al Seguro Social, bueno, ustedes lo vivieron, ¿no? Vas al seguro, tienes una dolencia, un accidente, y pues te tienes que esperar. Te orillan a que te vayas mejor por el privado, por el tiempo, por la atención, y eso a veces sí se lo cargamos a la enfermera, pero es una cuestión institucional. Exacto, o sea, el Estado. exacto, Y yo no sé qué exacto. pasó con la famosa frase del verde, ¿verdad? De que si no tienen, que te los paguen. Y no hay vales, ¿verdad? Y- Pero ¿Por qué? les que- valió, yo más pero bien vaya valió. contradicción del Partido Verde que aboga por el libre mercado, y ahí sí, el Ahí Estado sí. que te lo pague, el Estado que haga esto. Chivo, pues no que estás por el libre mercado, o sea, Vuelves al es Estado tienen los proteccionista. intereses de las farmacéuticas, porque fíjate, un dato es una paracetamol, una aspirina, al sector público le cuestan centavos. Y si te vas saliendo del hospital a una farmacia, pues ya te ganas tus 30 pesos, ¿verdad? Sí. O sea, las ganancias en el sector farmacéutico son enormes. Por eso el gran interés del capital en que todo el sector de salud se vaya privatizando, privatiza, cuando menos claro. en primera instancia el tema de medicamentos. Pero es todo, ¿no? Y nos vamos al tema pues de pues pasamos al de la educación, ¿no? Es que, igual, sí, que, sí. que es similar, ¿no? O sea, Qué bien. vas viendo cómo pues no se privatiza tal cual, pero ya te piden, oiga, que pues para el salón, bueno, tú nos Que podrías para- decir bien. Sí, que para el salón, simplemente para que opere, ¿no? Por ejemplo, te piden papel para los niños, jabón, insumos para aseo, desde una escoba, por ejemplo. Las cuotas escolares que se establecen ya desde un poco antes de que termine el ciclo escolar que está vigente, son cuestiones de que todos los padres de Ahí familia... está otra se cosa quejan. del verde, ¿verdad? Es que Sí. no es que tengamos algo contra el verde, pero el verde dijo no a las cuotas escolares. No a las cuotas, Nomás y tenía ahí está. creo que 3 propuestas, ¿no? Los vales, Sí. y la pena de muerte, y la pena vaya, de muerte, vaya ¿verdad? ecologismo ese, o sea, Sí. matar. Pero, o sea, las cuotas escolares ya, yo paso y por las escuelas y ahí está La lista negra de lista quienes negra no de los pagaron. padres Los de morosos. pagar. Los morosos, cabrón. Entonces, es un problema. Bueno, pero esa es la cosa, ¿no? Yo creo que la estructura de esto, el capital se sabe mover también, y el modelo se sabe mover Ajá. también, que incluso nos han confrontado entre nosotros, o sea, están matando, están fregando, satanizando a los doctores, a los maestros. Los maestros. Entonces, entre nosotros nos estamos bronqueando, jaloneando. ¿Quiénes? Los doctores son los que tienen aquí los problemas, los maestros son los que tienen los problemas. O sea, en un mundo en el que, vaya ironía, no estamos yéndonos en contra del que les está ahorcando el pescuezo en el trabajo, del que les está explotando, del que les está... Sí, no vemos el sistema, ¿verdad? O sea, El sistema, ese no modelo de vemos una- el árbol, pero no el bosque. Entre nosotros nos estamos... Y esa es la Y artimaña eso del lo han hecho muy capital. bien, ¿no? O sea, Así es. el sistema actúa tal que sea el individuo como tal el responsable de cada uno, ¿no? Usted quiere trabajo, échele ganas, estudie, prepárese, vaya, échele, o sea, mentalícese, y ahí va, ¿no? Y crean un ejército de individuos y no de colectividades. Y el sistema de medios también ha aprovechado muy bien, porque ya todo está interligado, o sea, la cuestión, por ejemplo, minera. Vemos a Grupo México, que es parte de Televisa, que ahora ya va a ser parte del sistema energético. Vemos a Slim, que también tiene mineras, pues ya metido en telecomunicaciones. O sea, en general, pues han hecho muy bien esa tuerca y la pinza, por eso digo que se cierra la pinza con esto, pues para generar un imaginario colectivo que se han basado en el individuo, no en la colectividad. Y lo malo es que lo vemos y no lo vemos. O sea, vemos, digamos, lo inmediato. Vemos que ese doctor no nos atendió, pero no veíamos o no vemos que ese doctor tiene una cantidad de pacientes que impresionante. lleva que más tiene... de 24 horas trabajando. Exacto, entonces no vemos eso y no vemos que a lo mejor Slim, que Grupo México, que Sí. Televisa, que TV Azteca, que estos diputados, que estos legisladores, Sí. no vemos esto, porque esto es lo que nos están ocultando y este Sí. es el verdadero
tuétano, no vemos Sí, el Fondo ese Monetario. es el- Y vemos que estamos funcionando con una alta burocracia que yo me atrevería a decir que están funcionando como especie de feudos, ¿no? Cada Sí. quien en su sector. Están... Es una un cleptocracia, alto- ¿verdad? O sea, está Sí. todo Y encapsulado. que viven lejos de la realidad. Ellos no saben, te apuesto que ni siquiera han experimentado lo que puede alcanzarse con un salario mínimo, por ejemplo, 2 salarios mínimos. Ellos viven en una burbuja, les pagan hasta vales de gasolina, comida, desayuno, Y no solo eso, altos o sea, también sueldos. los empresarios, hay algunos, por ejemplo, a mí me llama la atención las declaraciones del presidente del Consejo de Desarrollo Económico del Estado, Manando Sescoso, donde dice que el salario mínimo es una cuestión pasada de moda, ¿no? Es preocupante pues su visión, se entiende, pero es preocupante porque la mayoría de la gente pues vive del salario mínimo, o sea, como que no capta y aparte no entiende que un mercado interno débil pues desfavorece al consumo interno y la medida para desarrollar el consumo interno pues es incrementar una herramienta que tiene es incrementar los salarios. Dice, no se puede incrementar por decreto. Entonces, ¿cómo lo determinan? O sea, si lo suben, pues cuando menos los que ganen un salario mínimo van a ganar más, ¿verdad? Sí. Y eso genera, o hay estudios, por ejemplo, en Argentina, decían, eso hicieron, en Brasil también incrementaron los salarios, y decían que iba a haber una crisis inflacionaria. Sí subió la inflación, pero subió en menor medida de los salarios, y eso generó un mercado interno fuerte. Pero Sí, es un debate ahí también nuevamente. apenas empieza el debate. El ¿no? debate. Y un debate empieza. nuevamente de libre mercado y un debate de, pues hay que fortalecer este mercado interno, hay que fortalecer el Estado, hay que fortalecer la economía local, los pequeños empresarios, para poder generar crecimiento y desarrollo. O sea, es Incluso como otra ya vez lo el menciona el debate. mismo Raimundo en la nota principal que traemos en la edición de hoy, lo dice Fernando Sescos. Si el tema de salarios mínimos se debate, él lo dice literal, ¿no? Se va a gastar mucha tinta, los resultados van a ser pocos. O sea, dice, como dando a entender, pues Sí. no vale la pena estar abordando el tema. Y hay Contrario a lo que y hay diría que Patricia Salinas, pensar que- titular de Desarrollo Económico aquí en la entidad, que dice, estas pues debe abordarse. coincidencias tampoco son casualidades. Estar hablando del salario mínimo, ya que está la reforma Sí, o energética, sea, ya que está la reforma laboral, ya nos dieron un fregadazo, o se va a notar el Se va a moretón notar, en unos años. Hay que empezar a minorar un poco el fregadazo y hay que aumentar Y hay que el salario dar- mínimo 80 y tantos, pues dices, híjole, es que esto de Pero fíjate, verdad dicen es- que 80 y tanto, pero o sea, realmente lo que ¿Quién necesitan comprueba que incrementar es muchísimo más. Sí. Tienen que andar arriba de los 120, Sí, 150 lo hemos pesos. visto en otras antigüedades, ¿no? Que con eso ya no alcanza sea, no siquiera alcanza para la la comida, los canasta. chicles. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.